Buenas tardes, participantes del curso virtual en IP comunitario. Hoy estamos llegando al final de estos recursos de web conference en cuanto a este curso. Recuerden que ya estamos finalizando el módulo 4. Hoy llegamos al final del módulo 4 más bien. Hoy sobre las 11:50 de la noche estaremos dando cierre ya a este módulo. Hay participantes que aún a estas alturas del curso están preguntando que qué ha pasado con el módulo 1 o que por qué no damos apertura nuevamente al módulo 1. Para esos participantes que nos han preguntado, pues aprovecho en estos momentos para indicarles o recordarles más bien que los módulos son cerrados automáticamente por la plataforma y no permiten habilitarlos nuevamente. Sin embargo, si ustedes han sido juiciosos y han hecho la mayoría de módulos que se llevan hasta el momento, recuerden que al final se les podrá habilitar una evaluación si su porcentaje de calificación queda entre 60 y 69%. Entonces, si queda esta calificación de 60 a 69%, entonces se les podrá habilitar un cuestionario para que ustedes recuperen estas notas que no fueron presentadas. Sin embargo, sabemos o estamos seguros que si ustedes fueron juiciosos, dejaron de presentar una o dos actividades, seguramente van a obtener su certificación. Entonces recuerden, participantes, hoy cerramos módulo 4. Mañana ya estamos dando apertura al último módulo, al módulo final. Este módulo también trae consigo la apertura de la actividad práctica. Entonces es importante decirles esto: apertura de la actividad práctica, una actividad donde ustedes tienen que dar 18 prácticas claves, dar respuesta a preguntas de 18 prácticas claves. En la videoconferencia de inicio, de apertura de este curso virtual, yo les expliqué en qué consistía la actividad práctica. Era hacer una actividad más o menos tipo escalera con una fusión de lo que es el juego de quién quiere ser millonario, donde ustedes tienen opción del 50-50 la llamada a un amigo, que es darle la respuesta positiva o cambiar de pregunta. Entonces, participantes, espero que les vaya muy bien en esta actividad práctica. Se les han dado todos los insumos, todas las herramientas para que ustedes presenten la actividad práctica. Ya vamos a tener en estos momentos la charla con la doctora Marcela Tavares y la atención fuera del hogar. Es la última charla de este curso virtual, la última charla que vamos a tener. Espero la aprovechen, espero resuelvan dudas. La próxima semana estaremos enviando también un correo un correo con un video complementario para que ustedes puedan también visualizar un recurso de audio y video sobre el módulo 5 complementario a estas web conference. Entonces mi equipo de soporte ya les va a poner en estos momentos en pantalla la doctora Marcela y su charla de atención fuera del hogar para que ustedes estén pendientes y resuelvan dudas. Sobre el final, pues retomaré yo dando la respuesta de bonificación por permanencia. Entonces, participantes muy activos el día de hoy, muy pendientes, y en estos momentos en pantalla tienen a la doctora Marcela con el tema atención fuera del hogar. El último componente, que es buscar atención fuera del hogar. Este último componente se refiere a las acciones que las personas deben hacer cuando su hijo ya no puede ser cuidado en casa, cuando ya tiene una enfermedad que necesita que lo vea un médico, que necesita medicamentos, que necesita manejo intrahospitalario. Entonces, digamos que pueden ocurrir dos errores que uno los ve comúnmente en las comunidades. El primero es que niños que tienen enfermedades muy graves, que deben ser atendidos en un hospital, los papás son muy tranquilos y se quedan con ese niño en la casa. Cuando ya el niño está muy complicado, ahí sí van al hospital. Ese es un error. Y el otro error es papás que son, digamos, muy ansiosos y ante cualquier situación que tenga el niño, que no necesariamente sea una urgencia, lo llevan a servicio de urgencias. Eso también es otro error, porque un niño que no necesita ser visto por un médico, que no necesita estar en un entorno hospitalario, puede causarle más daño llevarlo a urgencias porque se puede contaminar, porque hay virus, hay bacterias, que cuidarlo en casa. Entonces, la importancia de todo esto es que nosotros le podamos enseñar a los papás, a los cuidadores, las claves para reconocer cuándo debo quedarme con el niño en la casa y a darle todos los cuidados que vimos en la videoconferencia pasada, y cuándo definitivamente ya no puedo cuidarlo en casa y debo llevarlo al hospital. De eso se trata este componente. Entonces, la primera práctica de este componente, que es la práctica 16, se llama identificar signos de peligro. ¿Qué es lo importante? Los signos de peligro se los tienen que saber
todas las personas que convivan con niños. Tienen que saber reconocerlos. Cuando aparece uno de los signos de peligro que vamos a ver, ese niño necesita ser llevado inmediatamente al hospital y seguramente en el hospital le van a hacer un triaje y va a ser clasificado como triaje 1, 2 o 3 y lo van a ingresar dependiendo de la gravedad de la situación, pero si tiene un signo general de peligro seguramente lo van a atender muy rápido en el servicio de urgencias, porque significa que independientemente de la causa, el niño en ese momento está grave y necesita ser estabilizado. Si a un niño con un signo general de peligro lo llevamos al servicio de urgencias, le estamos salvando la vida. Los minutos que pasen en ese transcurso son cruciales para el desarrollo que vaya a tener y la recuperación que vaya a tener. Si a un niño que tenga un signo general de peligro nos quedamos con él en casa o en la situación en la que esté, va a ser perder tiempo valioso que se podría invertir en estabilizar a ese niño que necesita una atención clínica. Entonces, los signos generales de peligro son muy importantes. Es importante lo que ustedes ven en la diapositiva, tener unos aspectos generales. Estos son aspectos generales, ahorita vamos a pasar a mostrarles cuáles son específicamente los signos generales de peligro. Primero, siempre observe a su hijo o hija o niño o niña en su estructura física, en su apariencia, en su comportamiento. Es importante creerle a las mamás o a los cuidadores. Las mamás saben y reconocen a sus hijos. Las mamás saben cuando un niño que es muy activo, que generalmente está feliz, riéndose, que está haciendo continuamente actividades, saben reconocer cuando ese niño no está normal, está decaído, tiene algún problema. Hay que creerles cuando las mamás nos describen alguna situación que ni ellas mismas entienden, pero que saben que algo en su hijo está pasando, que algo no es normal. Entonces es importante esa credibilidad en las personas. Si lo ve enfermo, realice las prácticas de cuidado que se recomiendan en el hogar, que es lo que vimos la clase pasada, la videoconferencia pasada. Y si el menor no reacciona favorablemente a los cuidados y presenta alguno de los signos generales de peligro que vamos a ver, ese niño ya no se puede quedar en casa y hay que llevarlo inmediatamente al centro de salud más cercano que tenga o donde lo vayan a atender. Entonces, los signos son, primero, si no toma del pecho, no come o no toma ningún líquido. Si es un niño menor de 6 meses, un signo de peligro es que no reciba lactancia materna. Nada, absolutamente nada. Es importante hacer claridad y que las personas sepan distinguir, las mamás sepan distinguir cuando decimos no toma del pecho, no está recibiendo nada de lactancia materna y cuando es simplemente a veces una preocupación de la mamá porque cree que no queda satisfecho, porque cree que no le sale leche, porque cree que el hijo no queda lleno o que necesita más cantidad de alimento. Es diferente. Signo general de peligro es no recibe nada de lactancia materna. Otra cosa es que la mamá crea que recibe poquito. Eso es generalmente una preocupación muy común en la sociedad. Las mamás creen que el niño tiene que estar 20 minutos o 15 minutos lactando para que quede satisfecho. En realidad, el tamaño del estómago de un niño recién nacido es muy pequeñito y con poca cantidad el niño va a quedar satisfecho y digamos, si entre más lo ponga a succionar, pues más lactancia materna va a recibir y toda esa información y puericultura que debemos hacer respecto a la lactancia es importante para que las mamás diferencien entre no toma nada de lactancia o está tomando lo adecuado, pero es una preocupación simplemente de la madre. Entonces, primer signo de peligro es no toma nada del pecho. Si es un niño más grandecito, mayor de 6 meses, significa no come nada y no toma ningún líquido. Ese es el primero. El segundo es vomita todo lo que come. No es un vómito normal de 2 veces al día o 3 veces al día, sino que vomita todo lo que come. Es decir, inmediatamente el niño recibe cualquier alimento, lo vomita. No se le está quedando nada en su cuerpo. Eso también es un signo general de peligro porque puede llevar a deshidratación y puede llevar a descompensación del niño. Sobre todo, entre más pequeño, pues es, digamos, más difícil. Tercero, está letárgico, inconsciente, adormilado y no responde al llamado. También es un signo general de peligro. Y cuarto, presenta convulsiones. Esos son entonces los 4 signos que nos tenemos que aprender y que tenemos que enseñarle a las mamás, a los cuidadores, a las familias que viven con niños para que ellos puedan reconocer y sepan, que les quede clarísimo que si un niño tiene uno de estos 4 signos, hay que llevarlo de inmediato al hospital para que sea
No necesariamente establecida la causa inicialmente, sino que tenga que ser estabilizado. Lo primero que van a hacer es estabilizarlo. Ya después se hace el estudio de cuál fue la razón, qué enfermedad tiene, si tiene una infección, si necesita antibiótico, todo lo que requiera. Pero lo primero es estabilizarlo. Y eso, como les digo, ese momento que transcurre desde uno de estos signos hasta que lo logran estabilizar, es tiempo valioso y va a depender de eso la recuperación que el niño pueda tener. Hay enfermedades, como les digo, que necesitan atención fuera del hogar, es decir, que necesitan ir deben buscar ayuda o apoyo en el establecimiento de salud. Entonces es clave que los papás sepan reconocer cuándo me quedo cuidando al niño en la casa y cuándo debo llevarlo al hospital. Vamos a ver las señales de gravedad. Digamos, los que vimos ahorita son los signos generales de peligro, generales para todas las poblaciones, para todas las edades, desde 0 hasta los 5 años, y que hay que aprenderse para transmitirlo clave como los 4 signos principales. Y ahora vamos a ver algunos signos generales de peligro, pero específicos según la época o la edad que tiene. Entonces vamos a ver recién nacidos, luego vamos a ver en los niños de mayores de 6 meses y luego vamos a ver por enfermedades específicas. Esta primera parte la vamos a centrar en niños recién nacidos. ¿Qué signos nos van a hacer decidir llevar a ese recién nacido al hospital? Primero, que esté letárgico o inconsciente, que no se vea bien, que tenga convulsiones y temblores o que se mueva menos de lo normal, que no pueda tomar del pecho, que vomite todo, que tenga la piel muy fría o que tenga lo contrario, que tenga fiebre, que esté muy pálido, que haga ruidos al respirar como sibilancias se conocen o estertores, que uno le note la dificultad para respirar, que tenga presencia de sangre en las heces y que tenga la fontanela hundida. La fontanela, todas las mamás conocen, este término, o a veces le dicen mollera, que la tenga muy hundida porque vamos a ver ahorita que se relaciona con deshidratación. O que tenga secreción purulenta por oídos, por el ombligo o por los ojos. En los recién nacidos, la salud es un poco más, delicada y ante cualquier signo de estos debemos llevarlo inmediatamente para poder establecer la causa y poder hacer el tratamiento adecuado. En el niño menor de 2 meses, ya no recién nacido, sino un poco más grande, pero menor de 2 meses, los signos son los mismos signos generales de peligro. No puede beber o tomar del pecho, no se ve bien, tiene dificultad para respirar, presenta sangre en las heces, tiene fiebre o está muy frío o tiene vómito persistente. Estos son, salen de la lista algunos de los de recién nacido, pero se mantienen estos en el niño menor de 2 meses. Y en niños de 2 meses a 5 años vamos a ver específicos por determinadas enfermedades. Entonces, en un niño con infección respiratoria, es decir, con una gripa, con una faringoamigdalitis o con una infección por neumonía o por algo que le hayan ya diagnosticado, ya sea diagnosticado y tratado en el hospital y que lo hayan mandado para la casa porque ya está en proceso de recuperación, o ya sea una gripa que le está iniciando. En esos niños con procesos respiratorios vamos a tener en cuenta estas señales. La primera, respiración rápida. La vez pasada, en la anterior videoconferencia, les explicaba los niveles o los rangos para uno definir que un niño tiene respiración rápida. Es importante que ustedes retomen ese cuadro, que vuelvan a mirar los datos, que se los enseñen a los papás, a las mamás, para que sepan contar las respiraciones y determinen cuándo el niño tiene respiración rápida. Ya habíamos dicho que si tiene respiración rápida es uno de los signos que hacen pensar que ese niño podría tener neumonía. Entonces tendría que ir al hospital, tendría que recibir un antibiótico. Pues en términos generales, pero eso ya depende de cada caso específico, lo valoraría pues el médico con todo el contexto. Segundo, ruidos en el pecho, que uno le note la dificultad para respirar y que se sientan los ruidos que indican que el niño tiene dificultad para respirar. Tos persistente, hundimiento de la piel entre las costillas al respirar, que también es un signo de dificultad respiratoria. Esto es entonces en niños que tengan infecciones respiratorias. Ahora vamos a ver cuáles son los signos de peligro en niños que tengan diarrea, una enfermedad diarreica. Generalmente los niños con enfermedad diarreica se pueden manejar en casa si uno
ve que el niño está recibiendo alimentación, hidratación y si uno ve que el niño está mejorando. Si eso no pasa o si aparece cualquiera de estos signos, pues a ese niño que tiene diarrea hay que llevarlo al hospital a que sea valorado, perdón, y a que se determinen todas las causas y se haga todo el tratamiento adecuado, específicamente la rehidratación de ese niño, que ya les dije y les mencionaba la vez pasada que la deshidratación es la causa de mortalidad de los niños con diarrea. No es la infección como tal, no es la diarrea como tal, sino la deshidratación, que se puede prevenir con adecuadas pautas de hidratación, ya sea en casa, si el niño lo recibe, o intrahospitalaria en caso de que ya esté muy grave. Entonces, las señales de gravedad en estos niños son ojos hundidos, que se relaciona con deshidratación, decaimiento y mal estado general, boca seca o mucha sed, fontanela o mollera hundida y algo que se llama el pliegue, que también se relaciona con el estado de hidratación que tenga el niño. Ustedes les pueden enseñar a tomar este tiempo de recuperación del pliegue a las mamás, es muy sencillo, se pellizca la piel un poquito de la zona abdominal y si el niño está deshidratado, ese pliegue se demora en recuperar la posición normal. Entonces, digamos, yo tomo un pliegue acá de mi mano, lo suelto e inmediatamente se recupera la posición normal de la piel. Quiere decir que estoy bien hidratada. Cuando el niño está deshidratado, yo tomo ese pliegue en la zona abdominal y lentamente lo suelto y lentamente se ve que vuelve la piel a lo normal o a veces se queda unos segundos en esa forma que yo acabo de lograr con el pellizco. Entonces eso significa que el niño está deshidratado y ese es un signo de peligro y significa que debo llevar a un plan de rehidratación en el hospital. Recuerden que un niño no muere, como les digo, por la diarrea, por la infección, sino por la deshidratación. Entonces, todos estos signos anteriores están enfocados en que los papás sepan reconocer cuando el niño se está deshidratando y cuándo hay que llevarlo entonces al hospital a iniciar un plan de rehidratación, que puede ser, si el niño lo acepta, por vía oral o intravenoso en caso de que ya esté más grave. Luego vamos a ver entonces las señales de gravedad en un niño con fiebre, que también puede ser que tenga fiebre por algo que ya esté establecido, por una gripa, por una diarrea, por una infección de otro tipo, que ya haya ido al hospital, que le hayan mandado el tratamiento, que le hayan dado las indicaciones y que lo hayan enviado a recuperación a su casa. O que tenga una fiebre de nuevo que apareció el día de hoy o el día de ayer y todavía no lo han llevado al hospital. En esos dos casos hay que tener en cuenta estos signos de peligro o de gravedad. Primero, fiebre prolongada que no cede con el tratamiento casero. Fiebre alta de 38.5 grados. Respecto al tratamiento casero hay que hacer una claridad y se recomienda el uso de acetaminofén en las dosis que lo administran pues en el hospital. Y no se recomiendan los medios físicos como pañitos de agua húmeda, pañitos de agua caliente o pañitos de agua fría. Eso antes se recomendaba, todavía sigue siendo muy usado en la comunidad, pero no se ha visto que tenga mejoría y por el contrario, ponerle los pañitos con agua fría al bebé puede generar un efecto de rebote. Entonces el cuerpo tiene fiebre, está intentando bajarla, yo la bajo con una temperatura que pongo a través de un pañito con agua fría y el cuerpo dice, bajó demasiado la temperatura, algo pasó, tenemos que subirla rápido y sube la temperatura y entonces, claro, me baja unos segundos la temperatura, pero al siguiente momento me la sube aún más de la que la tenía antes, es decir, causa más fiebre, que eso se llama un efecto de rebote. Entonces no se recomiendan los paños de agua fría ni tibia para el tratamiento casero de la fiebre. Manifestaciones de sangrado y rigidez de nuca son otros signos de gravedad. Rigidez de nuca es cuando el niño no puede doblar el cuello, hacia ninguno de los lados, que puede relacionarse con un proceso de meningitis. Manifestaciones de sangrado también son señales de gravedad. Puntos rojos en la piel, sangrado por las encías, por la nariz, sangre en las heces o brotes generalizados en la piel que pueden indicar otras enfermedades que también son necesarias de identificar rápidamente, como manchas en la cara, manchas en el cuello, manchas en todo el cuerpo, que pueden estar acompañadas de tos o enrojecimiento de los ojos. Entonces, en un niño con fiebre, estos son los signos que vamos a tener en cuenta para decir, está grave, hay que llevarlo al hospital.
En un niño con enfermedad del oído, que también es muy común en menores de 5 años, entonces lo que vamos a tener en cuenta es dolor intenso en el oído, que causa mucho llanto de día y de noche, y que el niño todo el tiempo lo vemos con la manito en el oído, que significa que está teniendo mucho dolor. En ese caso probablemente requiera antibiótico, probablemente requiera valoración médica. Entonces en ese caso vamos a llevarlo al hospital y no nos vamos a quedar con el niño en la casa. Presencia de supuración amarillenta por el oído y masa dolorosa detrás de la oreja, que probablemente se relacione con mastoiditis, con un proceso infeccioso y que requiere en ese momento antibiótico. Entonces, en los niños enfermos del oído, con infección del oído, con alguna situación relacionada con el oído, vamos a tener en cuenta estos 3 signos y cuando aparecen los vamos a llevar inmediatamente al centro de salud para que sean valorados. En un niño con enfermedad de garganta, las señales de gravedad son amígdalas inflamadas, salida de secreción o flemas amarillentas, mal aliento, fiebre, ganglios inflamados y dolorosos en el cuello. Ante estos signos hay que llevarlo a valoración. Puede que, digamos, se llama signo de gravedad porque significa que al niño hay que llevarlo al hospital y no se puede quedar en casa, pero no necesariamente significa que necesite antibiótico. Recuerde que habíamos visto que hay una faringoamigdalitis que puede ser viral y que depende en general de la edad que tenga el niño. Entonces, un niño que tenga estos signos de gravedad no significa que lo vayan a dejar hospitalizado, que tenga que recibir antibiótico, que le tengan que hacer exámenes, no necesariamente. Simplemente significa que el niño necesita ser valorado por el médico y por la enfermera para establecer todo su estado clínico y para establecer cuáles son las medidas que se tienen que tomar. En niños con desnutrición y anemia, entonces, ¿cuáles son las señales de gravedad? Un niño con desnutrición y anemia obviamente tiene un estado de base patológico que se está en ese momento seguramente recuperando, pero que hace que sea más vulnerable a otras enfermedades. Recuerden que hablábamos que la desnutrición hace que ese niño sea más propenso al desarrollo de infecciones, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles señales de gravedad tenemos? Decaimiento y mal estado general, desinterés por las actividades diarias, inapetencia, y en un niño con desnutrición y que tenga inapetencia, pues es gravísimo porque entonces eso va a interrumpir la recuperación y va a hacer que se empeore su estado de nutrición y por lo tanto empeore su estado de infecciones o esté más vulnerable a otras enfermedades. Que tenga el cabello muy reseco, amarillento y delgado, palidez generalizada, que es más evidente en las palmas de las manos, pérdida importante de peso y en algunos casos hinchazón de los pies o de la barriga, que son los casos que ustedes han visto en documentales de los niños, por ejemplo, de África, que son niños muy flacos, que uno les alcanza a ver la forma de los casi huesos, pero tienen una barriguita súper hinchada. Entonces ese hinchazón es por líquido que se sale de las arterias y las venas. Digamos que uno normalmente tiene proteínas que jalan ese líquido. Si eso no existe, entonces el líquido se puede extravasar y esa hinchazón o esa zona del abdomen se ve así por el líquido que se está extravasando en esos niños. Entonces, hinchazón de los pies o la barriga es un signo de gravedad en un niño que tenga desnutrición. Indica que su estado está empeorando y eso pues tiene unos nombres específicos que ya se tendrían que entrar a valorar. Y en un niño con alteraciones de crecimiento y desarrollo, entonces las señales son que no aumente de peso ni de talla, es decir, que no estemos viendo un buen crecimiento, que tenga dificultades en el desarrollo como no sostener la cabeza, no gatea, no camina, y todo esto depende del cuadro que ustedes tienen en las herramientas, que es el cuadro de acciones que el niño debe desarrollar según cada edad. Entonces, digamos, hay una edad específica en la cual el niño ya debe gatear, una edad en la cual ya debe caminar, una edad en la que debe decir 3 palabras. Entonces, lo que tenemos que enseñarle a las mamás o a los cuidadores es con ese cuadrito de acciones que ellos sepan valorar si su niño va bien en el desarrollo o si se está atrasando. E inmediatamente se identifique un retraso en el desarrollo, que el niño no gatea en la edad que debe gatear, según pues el cuadro que ya está establecido, entonces hay que llevarlo para valoración. Puede que eso sea normal y que le haya pasado lo mismo a los otros hermanitos y a la mamá y que entonces no tenga problema, pero puede que ese niño esté teniendo una condición que esté retrasando su desarrollo y que tenga que ser estudiada. Esto no significa que el niño esté muy grave y que tenga una enfermedad.
puede que no. Solo significa que hay que valorarlo para descartar que esté pasando algo malo en ese cuerpo del niño. El niño con problemas bucales, vamos a tener en cuenta si tiene dolor intenso en un diente o parte de la boca, hinchazón de la encía, hinchazón y enrojecimiento de la cara, que eso se llama celulitis, salida de líquido amarillento, purulento o sangre de la boca, o trauma dental con o sin pérdida de una pieza. En este caso a los niños lógicamente hay que llevarlos al hospital para valorar todo lo que refiere a los problemas bucales, para descartar infecciones, para detectar problemas de desarrollo también en esa zona. Y en un niño que tenga o que nosotros identifiquemos, digamos, pueden pasar dos casos: que ya tenga diagnóstico y que ya esté identificado el caso de maltrato, negligencia, abuso sexual o violación, o que nosotros estemos viendo en esa consulta o en esa familia, en una visita que hayamos hecho o en alguien conocido, simplemente indicios de que puede estar pasando maltrato, negligencia, abuso sexual o violación. Hay que tener muy en cuenta estas señales de gravedad, porque muchas veces nos vemos enfrentados a ellas y no las reconocemos porque no están dentro de nuestro esquema. Digamos que uno ve a un niño con fiebre y uno sabe que tiene que ir al hospital si la fiebre es muy alta, pero uno ve a un niño con uno de estos signos y no se le pasa por la mente que tiene que llevarlo a consulta. Entonces los signos son que sea un menor que se demuestre atemorizado, que llore con frecuencia o que tenga trastornos del sueño. Hay que empezar a indagar si de pronto está pasando algo. Inestabilidad emocional, señales de golpes o quemaduras en alguna parte del cuerpo, mal rendimiento académico y dolor en los genitales. O hay algunos signos específicos como fisuras anales que no necesariamente se relacionan con violación, pero que hacen que uno tenga que, digamos, estar alerta para detectarlo. Ninguno de estos signos significa que el niño está siendo maltratado, abusado o violado. Puede que no, significa simplemente que hay que prender la alarma para hacer un estudio, para indagar, para hablar con los padres, para mirar qué está pasando en la casa de ese niño. Entonces no significa que estemos diciendo ya con esto se hace un diagnóstico, claramente no, significa simplemente prender una alarma y decir vamos a estudiar este caso a ver qué es lo que está pasando. Finalmente, después de estos signos generales de peligro, hay que enseñarles y tratar, como les he dicho en casi todas las videoconferencias al máximo, de que la gente entienda que los controles de crecimiento y desarrollo son importantes, que la vacunación es muy importante en los niños, que con la vacunación previene enfermedades y muertes y complicaciones de una manera gratuita y sencilla, llevar a los niños a controles odontológicos y que la crianza sea rodeada de mucho amor, de mucha paciencia, que el niño vaya a la escuela, que el niño tenga en su contexto que sea favorable para un buen desarrollo y crecimiento. Esa entonces era la práctica 16. La práctica 17 se relaciona con seguir las recomendaciones del personal de salud relacionado con el tratamiento, el seguimiento y la referencia en caso de que el niño sea referido a otro lugar, y la consejería para el cuidado en casa. Entonces es básicamente seguir las recomendaciones del personal de salud. ¿Cuál es el problema de esta práctica? Y que todos lo hemos visto, que las personas no confían 100% en los médicos, en los enfermeros o en el personal de salud. Muchas veces confían más en lo que les dice la vecina, en lo que les dice un familiar, en lo que les dice la abuela. Entonces hemos perdido mucho como profesionales de la salud la credibilidad y la confianza que tiene la comunidad en nosotros. Muchas veces buscan en internet, prefieren indagar en videos en internet, en foros en internet, y casi que a la última persona que le creen es al médico o al enfermero. Es muy importante que nosotros recuperemos esa confianza, porque la recuperación que el niño vaya a tener depende de que esa persona, esa mamá o ese cuidador siga las recomendaciones que nosotros les estamos dando. Entonces, los mensajes clave son: se debe seguir los consejos del personal de salud acerca del tratamiento, seguimiento, referencia del niño en caso de que sea referido a otro nivel de atención. Cuando el niño enfermo sea atendido, los padres deben seguir todas las recomendaciones para que se recupere rápidamente. ¿Pero de qué va a depender esto? De que nosotros podamos tener la confianza y la credibilidad de ese papá o de esa mamá.
seguramente no van a seguir las recomendaciones si nosotros no dedicamos un tiempo a explicarles las razones, por qué le mandamos ese medicamento, cómo se toma, por qué razón, por qué no le mandamos ningún examen de laboratorio, por qué no le mandamos medicamentos en caso de que no sea así. Los papás muchísimas veces van con un niño, por ejemplo, con diarrea, y en caso de no encontrar ningún signo adicional, pues el tratamiento de la diarrea sería las pautas de rehidratación y ya, y acetaminofén si tiene fiebre y ya no hay que hacerle coprológico, ni coproscópico, ni mandarle antibiótico. Pero hay que explicarle a los papás las razones por las que no vamos a mandar exámenes de laboratorio y las razones por las cuales el niño no necesita medicamentos. Porque si no le explicamos, esos papás muchas veces van a salir a ir a la farmacia a que el farmacéutico les dé un medicamento, un antibiótico o un antidiarreico, y eso va a dañar todo el proceso. Entonces, ¿eso de qué depende? De que lastimosamente muchas veces no contamos con el tiempo, pero hay que apoyarse entre todos. Por eso AEPI propone ser un equipo realmente y hablar en el mismo idioma, todos los profesionales de la salud. Entonces hay que apoyarse de los otros compañeros, de auxiliar de enfermería, del enfermero, de todos los que están rodeando esa familia, del gestor de atención, del gestor de salud, para que nos ayuden a hacer educación para la salud y promoción y puericultura, y alguien se pueda sentar a explicarle a esos papás las razones de todo lo que se va a hacer con su hijo. Y seguramente si esos papás quedan convencidos, entonces van a seguir todas las recomendaciones. Si el personal de salud dice que el niño necesita referencia, es decir, que va a otra institución más compleja, los papás deben llevarlo sin demora. Debemos explicarle por qué los vamos a remitir. Muchas veces llegan los papás acá con un niño de un pueblo, de una vereda, y no saben por qué se vinieron para acá, y no saben qué tiene el niño, y no saben qué es lo que necesita. Entonces es importante. Yo sé que es difícil, que los trámites administrativos hacen que a veces uno no tenga el tiempo, o que el sistema de salud en el que nos desenvolvemos lastimosamente no promueve estos espacios, pero pues hay que intentar hacerlo e intentar, como les digo, apoyarse de otros profesionales o de otros compañeros que nos puedan ayudar a hacer esta educación y esta información para la salud de los padres. Cuando el niño regrese a casa, después de haber sido atendido, es decir, cuando ya haya ido al hospital y ya le hayan dado salida, es muy importante que los papás sigan todas las indicaciones para completar el tratamiento indicado. La mayoría de las veces los niños salen del hospital con una fórmula médica. Por ejemplo, si estaba tomando antibiótico, pues se van a su casa con una fórmula para tomar antibiótico unos días adicionales. Es muy importante explicarle a los papás que los medicamentos se tienen que tomar completos. Es decir, si al niño le dijeron que tenía que tomar antibióticos los 5 días siguientes, ese antibiótico tiene que dársele los 5 días siguientes. No importa si el niño se mejora, no importa si el segundo día ya está normal, no importa si el tercer día está corriendo y jugando normal. El tratamiento hay que terminarlo. Esto es muy importante, y es muy importante hacer la claridad con los antibióticos, porque estamos teniendo un problema de salud pública y es la resistencia a los antibióticos. Una de las explicaciones por las que tenemos resistencia a los antibióticos es porque nosotros mismos estamos creando bacterias resistentes. ¿Cómo se crean las bacterias resistentes? Dando tratamientos antibióticos incompletos o inadecuados. Si un tratamiento antibiótico tiene que ser de 5 días para que mate a esa bacteria, y yo le doy 3 días, en esos 3 días, digamos que yo lo que hice fue transformar a esa bacteria, pero no la he matado. Y si la dejo de dar a los 3 días, esa bacteria ya mutó, y cuando le vaya a dar 2 años después ese mismo antibiótico a ese niño, esa bacteria ya va a ser resistente a ese antibiótico. Entonces es una de las explicaciones por las cuales tenemos tanta resistencia a los antibióticos, porque la gente tiene una gripa y va a la farmacia y se compra un antibiótico. Tiene una infección que sí requiere antibiótico, pero se lo toma 2 días o 3 días, o no se lo toma bien, o digamos es cada 12 horas y se lo toma cada día o cada 24 horas. Todas esas acciones relacionadas con los antibióticos son las que propician la resistencia antibiótica ya en una etapa posterior. Entonces es importante explicarle a los papás la importancia de seguir el tratamiento indicado. Y todo esto depende también de la educación y del tiempo que nos tomemos para explicarle a esa familia cómo le va a dar el medicamento. Muchas veces llegan a sus casas y no saben
cómo se le da el jarabe, cada cuánto, cómo se mide, si está en mililitros. Hay gente que no sabe qué es un mililitro, entonces hay que sentarse y preguntarle a la mamá, ¿usted entendió cómo le va a dar el medicamento? A ver, dígame cómo se lo va a dar, muéstreme cómo se lo va a administrar, muéstreme qué medida va a utilizar. Y en lo posible, en todos los casos, asegurarnos de que toda la información que nosotros dimos fue entendida con claridad. No le deben administrar medicamentos que el médico no haya recetado, ya lo dije, es muy común que esto pase y no debe hacer. Es sobre todo muy común con antibióticos, con antidiarreicos y con antigripales, que ninguno de los tres se recomienda cuando no está pues necesario. Y se debe seguir con la alimentación habitual. Ya habíamos dicho que la alimentación es una parte muy importante de la recuperación de una enfermedad y que incluso 2 semanas después de la recuperación al niño se le debe dar una porción adicional de las comidas para propiciar esa recuperación. Otro de los mensajes clave es: pídale al médico y al personal de salud que le expliquen bien lo que debe hacer, cómo hacerlo, cuándo, y no le dé pena preguntar. Entonces, lo que les digo, resolver todas las dudas en lo posible para que a estas personas les quede muy claro todo lo que deben hacer. Si el menor no se recupera y vuelve a presentar signos de gravedad, hay que regresarlo de inmediato a la institución de salud. Entonces, por eso, cada que se le da salida a un niño hay que explicarle otra vez muy claramente cuáles son los signos de peligro por los cuales debe regresar a la institución. Las recomendaciones generales entonces son: si el niño no mejora o se agrava, debe volver a la institución, de ser posible consultar al mismo personal de salud porque ya es el que conoce la historia y todo lo que transcurrió en ese periodo de enfermedad. Recordar que siempre debe llevar consigo el carnet de salud del niño, es muy importante para conocer todo el estado de vacunación y todo el estado de si el niño tiene, digamos, alguna enfermedad importante, si toma algún medicamento. Cada que lo lleven a la institución deben tener esa información muy clara. Llevar a consulta al niño todas las veces que se lo pida al personal de salud hasta que le digan ya se recuperó, y siempre, aún si le dicen ya se recuperó, hay que tener en cuenta los signos generales de gravedad para regresar a la institución hospitalaria. Cumpla con llevar al niño a la institución de salud cuando el agente comunitario de salud se lo solicite o recomiende. Esto es más para veredas que todavía tienen este apoyo de agentes comunitarios o de personas que no son médicos ni enfermeras, pero que tienen, digamos, educación en salud y saben reconocer cuando un niño debe ser llevado al hospital. Entonces, promotores o técnicos, bueno, hay varios roles que cumplen personas de comunidades que están generalmente muy alejadas en veredas, que son como el primer filtro para que el niño sea llevado a la institución de salud. Esa era la práctica número 17. La práctica número 18 es atención a la mujer gestante. Entonces, todos sabemos que la mujer en embarazo debe recibir controles, tiene que recibir vacunas antitetánica, orientación alimentaria, y también es importante hacer una educación para que tenga el apoyo de toda su familia y de la comunidad en el momento del parto, después del parto y durante la lactancia. Entonces, toda mujer embarazada necesita el apoyo de su familia y la comunidad, y necesita unos cuidados y una atención específica que tenemos que contarle a la familia para que entiendan y la puedan apoyar. Y otra cosa importante son los controles prenatales. Son súper importantes para controlar la salud de la mamá y del niño, para mirar cómo va el crecimiento y desarrollo del bebé y para detectar a tiempo cualquier cosa que pueda estar pasando y poder intervenir a tiempo. La mujer debe acudir al establecimiento de salud para hacerse un control mensual desde el inicio del embarazo, y ustedes saben que hay pues como unos criterios específicos de temporalidad de los controles. En ese control, la mamá le van a realizar unos exámenes médicos, dentales, examen de sangre, de orina, control de peso, de presión. La presión arterial es muy importante tenerla controlada durante la gestación. Le van a hacer aplicación de vacuna antitetánica, suplemento de hierro y otros. Orientación sobre alimentación adecuada, que es muy importante durante el embarazo. Preparación para el parto. La lactancia, toda la enseñanza sobre la importancia de la lactancia, sobre cómo se hace, todas las dudas que ella tenga, para que cuando el bebé nazca, esa persona realmente esté convencidísima de la importancia de la lactancia y realmente le dé lactancia materna exclusiva a su niño durante los 6 meses. Pero eso no se va a lograr si cuando nace el bebé ese mismo día le decimos la lactancia es muy importante y ya. Eso se logra si durante todo el embarazo le insistimos y le damos todos los argumentos para que ella entienda que la lactancia es
muy, muy importante en ese bebé. También se aprovechan los controles prenatales para enseñar sobre cuidados del bebé, sobre planificación familiar para que esa persona decida cómo hacer la anticoncepción posterior al parto y además asesoría para VIH y prueba para VIH. En ese control se les explica cómo está avanzando el embarazo, se les enseña a reconocer las señales de peligro que ahorita las vamos a ver y se hace una serie de exámenes que ustedes ven en pantalla. Como ya les dije, se aplica la vacuna y se hace la administración de comprimidos de hierro, ácido fólico para prevenir o tratar la anemia. Hay embarazos de riesgo que necesitan un cuidado mucho más especial, que necesitan una atención especial y que necesitan que todos estemos muy alertas ante cualquier eventualidad. En esos casos, ahorita les voy a contar cuáles son los criterios que definen que un embarazo es de riesgo. Todos los partos deben ser atendidos en establecimientos de salud. Eso creo que lo hablamos la vez pasada, la importancia de que a pesar de que existen las parteras y de que son un componente importante que debemos tratar de integrar y educar, pues en lo posible debemos asegurarnos que todos los partos sean atendidos en una institución para que ante cualquier eventualidad el personal médico pueda responder a todo el proceso de intervención de un recién nacido en caso de que así se requiera. Si es un embarazo de riesgo, si hay cualquier señal de peligro en el momento del parto o en el embarazo, la mujer debe ir al establecimiento de salud. Entonces, se consideran embarazos de alto riesgo en estos 6 casos. 1, embarazos en adolescentes menores de 19 años o en mujeres mayores de 35 años, madres con su primera gestación o con más de 4 gestaciones, aborto previo a la gestación actual, una madre que ha tenido un hijo con malformación congénita, madres embarazadas con enfermedades cardíacas, diabetes o hipertensión, o madres embarazadas que tienen situaciones sociales que hacen que sean también de riesgo, como consumo de alcohol, que fumen o que estén expuestas al humo de cigarrillo, que consuman drogas alucinógenas o consumo excesivo de café también se ha catalogado dentro de los embarazos de riesgo. Entonces, esto es simplemente algo que hay que tener en cuenta también para prender la alerta y poder detectar posibles consecuencias que puedan tener, aunque no siempre se relacionan con complicaciones, pero sí es como para prender la alerta y estar más atentos a detectar cualquier cosa que ocurra en estos embarazos. ¿Y cuáles son los signos de peligro en la madre gestante? Que tenga hemorragia vaginal, vómito excesivo. Todas las mamás, o digamos la mayoría, van a tener vómito, pero muy controlable. Si tiene vómito excesivo, es una señal de gravedad, estado febril, presión arterial alta, hinchazón de cara, manos o piernas, visión borrosa, dolor de cabeza excesivo, salida de líquido por la vagina, que hay que detectar si no fue una ruptura de membranas, dependiendo pues de la edad gestacional que se tenga, que sienta disminución o ausencia de movimiento de su bebé. Las mamás generalmente saben reconocer cuando esto pasa, ellas saben cuando el bebé está dormido y es normal, pero también saben cuando llevan mucho rato sin sentir movimientos, dolores antes de la fecha del parto, presencia de contracciones antes de que sea la fecha establecida y palidez extrema. Las recomendaciones es que el control debe ser en los primeros 3 meses. Es muy importante convencer a las personas, a las mamás embarazadas, de que acudan a la institución, porque ahí se va a poder detectar realmente si hay algún signo de peligro, si hay alguna patología, y va a poder tratarse durante todo el embarazo, y no que cuando llegue a una fecha cercana al parto nos demos cuenta que tiene alguna enfermedad, que tiene alguna infección. Es más seguro dar a luz en una institución de salud que en la casa, como ya lo hemos repetido. Si está embarazada y tiene alguno de los signos de peligro, debe acudir inmediatamente. Y después del parto también se debe estar atento a señales de peligro que hagan que deba ser llevada inmediatamente a un centro de salud. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas señales? Mucho sangrado, flujo vaginal con mal olor, que de pronto indique que esté teniendo una infección, fiebre o marcado decaimiento. Y esos signos hay que enseñárselos también a la familia para que ellos nos ayuden a reconocer y puedan llevar a esa mamá que está en periodo posparto al hospital. El apoyo y el acompañamiento del hombre es fundamental. Yo siempre les insisto, incluso está en una práctica de AIEPI específica que dice acompañamiento del hombre o de la pareja. Durante el embarazo, esta pareja debe conocer los señales de peligro, debe saber cómo actuar, debe asegurarse que la mamá asista a los controles prenatales. Durante el parto, asegurar que ella tenga un parto seguro, que sea atendida en la institución.
después del parto responsabilizarse con otros integrantes de las tareas del hogar. Sabemos que el proceso después de un parto y en el periodo de lactancia es un proceso complejo, difícil, que requiere paciencia y es un desgaste físico importante. Entonces, si la mamá tiene otros hijos, pues la pareja o los otros familiares deben apoyar en ese proceso y dejar pasar por lo menos 2 años entre un embarazo y otro, que es una de las recomendaciones que también hacíamos en la vez pasada, y es que hay que convencer no solo a la mamá, sino a la pareja de la importancia de dejar esos 2 años durante un embarazo y otro. Hasta acá entonces llegamos con las prácticas clave. Recuerden que la siguiente semana vamos a estar enviando un video donde voy a hacer una recopilación general de las 18 prácticas clave, ya algunas que nos faltó retomar en estas videoconferencias, que fue el primer componente, específicamente VIH y tuberculosis. Entonces en ese video van a incluir todas. Vamos a hacer un recuento general y vamos a hablar de algunos aspectos de implementación, porque es importante que todo esto que vemos en estas semanas y que todo lo que ustedes han visto en el curso no se quede solo para ustedes y no se quede solo como un aprendizaje y en unos meses se les olvide, sino que veamos cómo implementar IEPI comunitario como una estrategia en su institución, en su comunidad, en su lugar de trabajo, y como que ustedes que ya son expertos en IEPI comunitario y saben todas las bases, puedan convertirse en replicadores de esta información y puedan proponer implementación de IEPI comunitario como estrategia. Entonces eso, ustedes van a ver que requiere un diagnóstico, unos pasos, unas actividades, requiere que busquemos alianzas con otros actores. Entonces vamos a hablar un poco también de eso, para que si cada uno de ustedes implementa esta estrategia en su lugar, pues luego vamos a hacer mucho más grande el equipo IEPI comunitario y esto va finalmente tener una repercusión positiva en el desarrollo de los niños y en la detección de enfermedades. Entonces hasta acá va el tema de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Espero que queden convencidos de la importancia y del impacto que puede tener la estrategia IEPI y que está en nuestras manos replicarlo. Y espero recibir todas sus inquietudes y observaciones a través de los foros. ¡Feliz día! Bueno, participantes, de esta forma llegamos al final de esta webconferencia. Me quiero quedar con este último mensaje que está dando la doctora Marcela en su charla. La idea no es que nos quedemos con este conocimiento sobre IEPI comunitario, la idea es también implementarlo. Para implementarlo hay que seguir una serie de pasos, como el diagnóstico, un diagnóstico inicial, como una elaboración de un presupuesto, como unos pasos que debemos seguir, y por eso está el módulo 5. En el módulo que se va a abrir a partir del día de mañana, ustedes van a obtener toda la información que los va a llevar a implementar de manera correcta este IEPI comunitario en sus instituciones de salud. Entonces, participantes, la invitación es pues a terminar las actividades que tengan pendientes de este módulo 4. Muchos de los participantes están dejando de hacer los foros. Recuerde que los foros tienen un 5% por cada módulo. Son 5 módulos, es un 25%, una nota significativa si dejamos de hacer los módulos. Entonces, terminar con las actividades de este módulo 4 e iniciar con las actividades del módulo final más la actividad práctica. Entonces ya sabemos que para la próxima semana se nos aumenta la actividad práctica, tiene un porcentaje del 15%, entonces es una nota significativa para que ustedes no dejen para el final para realizar esta actividad práctica. Quiero saludar a María Ávila, que nos dice que muy buena explicación, todo súper entendido, esa era la idea, que todo fuera muy minucioso, que todo fuera muy desmenuzado para ustedes, para que ustedes pudieran obtener todo el conocimiento de estas prácticas claves. Hasta hoy fueron las prácticas claves, hasta hoy fueron estos recursos web conference de este curso virtual. Recuerde que si quedan con dudas de estas temáticas que se han visto a través de estas web conferences que hemos realizado, pues cuenta con el foro de apoyo que hay en la plataforma virtual. Allí un tutor experto está encargado de hacer monitoreo a esas preguntas que ustedes realicen. Entonces la invitación, no se queden con esas dudas, pues pueden colocarlas cuando quieran en el foro de apoyo. Ya les voy a dar la respuesta de bonificación por permanencia. Es el punto final de esta videoconferencia del día de hoy. Quiero agradecerles a ustedes su participación durante estas diferentes charlas que tuvimos en el curso virtual. Ya estamos llegando al final. Ya se nos viene también una época decembrina. Es una época ya que estamos finalizando año, ya con la satisfacción de brindarles todo el conocimiento a ustedes. Hoy es una especie de despedida de estos recursos.
Entonces, participantes, la invitación es a seguir participando en las diferentes capacitaciones que hace Telesalud Universidad de Caldas. La invitación es que ustedes difundan estas diferentes capacitaciones que estamos realizando, que esto no se quede acá, que esto no quede solo también en conocimiento, sino que ustedes empiecen a implementarlo en sus instituciones de salud. Quiero agradecerles la participación. Recuerden que hay un equipo de soporte detrás de todas estas videoconferencias que se hacen, al cual también quiero agradecerles por esta implementación de esta nueva tecnología de audio y video. Bueno, participantes, de esta forma me despido de estos recursos. Nos estaremos viendo en plataforma. Recuerde que terminamos las web conference, pero todavía seguimos con actividades pendientes en plataforma. Espero que todos los participantes que están conectados logren la certificación de aquí a una semana. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Germán González Liene, Coordinación Académica de Telesalud Universidad de Caldas. Espero verlos en la plataforma y que todos queden certificados el próximo viernes. Recuerden que estaremos finalizando el curso el próximo jueves y estaremos enviando ya información de la certificación el día viernes de la próxima semana. Espero que tengan un feliz resto de semana y espero que puedan terminar el curso de la mejor manera. Muchas gracias.